Vamos a uno de los hechos internacionales del día. En una inédita intervención, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su país no ha recibido petróleo desde diciembre del año pasado. En ese contexto, el mandatario cubano, además, aseguró que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos siempre y cuando sea en condiciones de igualdad y sin presiones. Queremos analizar esto con Fernando Wilson, él es analista internacional, además con especialidades en temas de defensa y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo hay que leer estas declaraciones? Porque ¿se trata de un giro quizá en términos diplomáticos o se trata de una técnica para poder alivianar las presiones internas que también existen ante la escasez de combustibles? Han estado sumidos en los últimos meses además con constantes apagones, con una crisis económica que también se extiende por años ahí en la isla. A ver, en términos estructurales, la economía cubana no ha sido autosustentable desde la década del 70. Hay diferentes cálculos, pero entre el año 76 y el año 79, la economía cubana pasó a ser totalmente dependiente de los subsidios de la Unión Soviética. Desaparecido este actor, se entró en la llamada fase especial, la apertura comercial, particularmente al turismo, a lo que luego siguieron los subsidios petroleros y económicos de la Venezuela chavista y posteriormente algunos aportes también de México, particularmente desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Las circunstancias actuales, sin embargo, no han logrado modificar de manera significativa la plataforma o la base financiera y económica del Estado cubano. Y por lo tanto, una vez desaparecidos los subsidios externos, su infraestructura general simplemente colapsa. Ahora, si bien la suspensión de los envíos de petróleo desde Venezuela y desde México pueden representar un golpe y una aceleración particularmente dura, la verdad es que esto solamente acelera un proceso que es inexorable. La economía de la isla simple y sencillamente no puede sostenerse y por lo tanto en el mediano plazo esta situación iba a ocurrir de igual forma. Ahora, el mero hecho de que el presidente Díaz-Canel reclame unas negociaciones en condiciones de igualdad es una contradicción en sí misma, en términos de que si está pidiendo negociar es porque definitivamente está en una posición de debilidad o en una posición de fragilidad que a estas alturas del partido resulta incuestionable e indesmentible. Mm. Déjame preguntarte por el periodo especial, porque Ujú. justamente es algo que mencionó el presidente Díaz-Canel, que va a tener que adoptar medidas inspiradas en esa época. Recordemos en estas medidas que se adoptaron a principios de los años 90, después de la profunda crisis económica en la que entró la isla después de la caída de la Unión Soviética. ¿Hasta qué punto son comparables estas dos situaciones, como lo mencionó el propio presidente? A ver, esto es mucho peor, en el sentido de que cuando se instaura el primer periodo especial en la década de los 90, Cuba por lo menos heredaba o retenía una infraestructura, por ejemplo, energética, vial, productiva, que mantenía capacidades relativamente potentes y relativamente funcionales en el contexto, por favor, de una economía socialista. Sin embargo, hoy día toda la plataforma industrial, la plataforma de generación eléctrica, etcétera, sigue siendo la misma que quedó en ese periodo. Para todos los efectos prácticos está largamente obsoleta. Incluso si Cuba tuviese acceso a recursos financieros, no podría encontrar probablemente los repuestos para los distintos dispositivos heredados que a estas alturas del partido ya se acercan a los 50 años de edad. Por lo tanto, de alguna forma lo que está tratando de hacer Díaz-Canel es aprovechar una ventana un poco desesperada que le representa la acción que desarrolló Estados Unidos respecto a Venezuela. Es decir, si Nicolás Maduro tuvo que ser capturado, digamos, por medio de una operación militar, fue porque se negó a negociar. Hoy día lo que está haciendo Díaz-Canel es tratar de prevenir una eventual acción equivalente que no la veo particularmente probable en el cercano plazo, pero estar dispuesto a ceder, estar dispuesto a comenzar a entregar eh,
satisfacciones a lo que le está pidiendo Donald Trump y particularmente el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, de quien no podemos olvidar que es hijo de exiliados cubanos, digamos. Por lo tanto, para él esto es, en términos literales, personal. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades reales de poder haber diálogo entre Estados Unidos y Cuba? Porque han habido mensajes contradictorios. El presidente Díaz-Canel insiste hoy día en este mensaje, ahora en una solicitud de diálogo, como él dijo, sin presiones ni injerencias, pero el gobierno norteamericano dice que ya están en marcha. ¿Cómo hay que leer estos mensajes contradictorios de diálogos entre ellos? Muy parecido a lo que son las declaraciones de Delcy Rodríguez en Venezuela, que por un lado plantea la continuidad de la revolución chavista y por el otro lado cierra el helicoide, libera presos políticos. Ahora acaba de entregar al ex fiscal, digamos, Saab. Es decir, de alguna forma, una cosa es lo que declara el régimen y otra cosa son las acciones reales. En el caso particular cubano, esto se vuelve un poco más complejo porque una de las exigencias norteamericanas básicas y de las cuales se deriva precisamente el embargo está asociada a la estatización de grandes inversiones norteamericanas en Cuba. Distintas cadenas hoteleras del sistema turístico cubano previo a la revolución, distintas plantas industriales, incluyendo la fábrica de bebidas de la Coca-Cola, distintas inversiones en el tabaco, en el azúcar, etcétera. Estados Unidos siempre ha planteado de que, de hecho, existe legislación al respecto, que no va a levantar el embargo hasta que Cuba devuelva la propiedad norteamericana incautada sin indemnización. Y sobre la base de eso, bueno, es que se monta todo este verdadero eje de restricciones. Pero seamos sinceros, en este momento el problema cubano va muchísimo más allá de el mero embargo. El problema es un sistema económico completo que ha entrado en una obsolescencia terminal y que ha llevado al régimen cubano a tener que pedir ayuda de parte de órganos internacionales como la misma ONU, entrega de leche en polvo, cereales, arroz, precisamente con el objeto de paliar algunas de las carencias más graves en alimentación que padece la Y, ciudadanía cubana. y Entrar en los servicios... Perdón, Sí, me no, dices. perdón, porque, y aparentemente sus socios tampoco ayudan mucho. En el caso de China o de Rusia, México, que le vendía petróleo desde 2023, según Estados Unidos, ya tampoco le va a vender a la isla. Es que, seamos sinceros, las ayudas a Cuba no son ventas. Cuba no tiene recursos para pagar, tiene deudas masivas, solamente con China tiene deudas en torno a los 20.000 millones de dólares, eh, y a las cuales no existe ninguna posibilidad en el corto plazo de poder pagarlas de ninguna manera. Y frente a la acción bastante más clara y asertiva, podrá desagradar o no, pero el hecho concreto es que para Estados Unidos la presencia rusa y China en el hemisferio occidental se ha vuelto inaceptable. Es decir, algo a lo cual Biden nunca tomó la decisión de actuar, incluso el propio Barack Obama tuvo posturas comparativamente ambivalentes. Donald Trump en segundo gobierno, con Marco Rubio como secretario de Estado, está decidido a presionar de manera directa. Otras limitaciones han sido, por ejemplo, las restricciones a las remesas de dinero que los familiares eh, de cubanos residentes hoy día en el sur de Estados Unidos, en la Florida, etcétera, han ido lentamente estrangulando la capacidad financiera cubana de poder subsistir. Claro. Y los servicios que prestan a nivel internacional, por ejemplo, el envío de personal médico, etcétera, cuyos sueldos eran retenidos por el Estado, hoy día ya no son más que una gota en el mar de una insuficiencia financiera que ya es estructural. Claro. Fernando Wilson, él es analista internacional. Te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros esta noche en Tele 13 Noche. Que te vaya muy bien. Por favor, muchísimas gracias. Chao, hasta pronto.